Perfecto. Bueno, ahora estamos grabando, así que vamos a empezar. Bueno, la verdad que en principio les quiero decir que estoy muy contenta con este taller, muy agradecida porque em, como buena chica educada en este mundo patriarcal y europeizado, mis lecturas eh, han sido más de Europa, un poco de Estados Unidos, pero sobre todo de Europa y de varones, ¿no? Entonces estoy teniendo la oportunidad de leer y de estudiar a unas autoras absolutamente increíbles, que me están llenando de, no solamente del goce estético del que hemos hablado mucho, sino también de un poco de orgullo y también de muchas ideas, ¿no? Porque realmente de ideas, quiero decir, de ideas procedimentales, ¿no? De ideas alrededor de la idea, justamente, perdón la redundancia, de la forma. Entonces, la autora que vamos a ver hoy, que es esta señora Libertad de Mitrópulos, que la otra vez les dije el apellido de otra chica también griega, Mariana Dimópulos, que también es una grosa, pero es una grosa un poquito más o menos de mi edad, que por ahí en algún momento la leemos, es una escritora muy buena. Em, es una escritora un poquito más grande, 10 años más grande de Sara Gallardo, que la vimos la vez pasada. Sara nació en el 31 y Nuestra Libertad nació en el 22, ¿no? Un poquito más grande. Es Jujeña, fue Jujeña, nació ahí en el departamento donde pasaron tantas cosas, ¿no? En Ledesma. Pero cuando Ledesma eran exactamente 9 manzanas, ¿no? Eh, Vieron que los que tienen mucho dinero, mucho poder y muchas armas consideran a los lugares donde se quieren asentar como desiertos, ¿no? Entonces, ahí el ingenio Ledesma fue ocupando espacios, comprando o robando territorio para poner su ingenio, ¿no? Y ella dice de ese lugar que los dueños del ingenio tenían más poder que Dios. Y eso lo vimos durante la dictadura también, ¿no? Un poder, justamente el poder infinito, el poder de levantar el pulgar o bajar el pulgar de la vida de la gente. Eh, entonces, esta muchacha era hija de un griego, por supuesto, que tenía aspiraciones de escritor, pero que no pudo ser escritor porque no manejaba bien el castellano, no hablaba griego. Y en su familia había algunos curas, monjas, qué sé yo, y bueno, ella se ilusionó con ser monja, pero le duró poquito ahí en la iglesia ortodoxa griega. eh, y bueno, decidió tomar otro rumbo, también bastante alentada por su papá, que bueno, al no poder ser escritor, le puso muchas fichas a Libertad para que ella fuera escritora. Primero se dedicó a la docencia, ¿no? Que eso también le permitió ver un poquito de mundo, ¿no? Por lo menos salir de esas 9 manzanitas, ir a unas escuelas ahí por afuera de Ledesma. Y después se fue, jovencita, se vino, mejor dicho, a estudiar letras a Buenos Aires. Para quienes les gusta la poesía, bueno, ella empezó primero siendo poeta, ¿no? Pero para quienes les gusta la poesía, hay un poeta que a mí me gusta mucho, yo no sé mucho de poesía, pero hay un poeta que me gusta mucho que es Joaquín Januzzi, no sé si ustedes lo conocen. Bueno, ella se casó a los 29 con este señor Joaquín y tuvo una hija, Leda Januzzi. Este, pero bueno, ahí hay un dato un poco, un poco de color y un poco sospechoso. Cuando se casó con Joaquín, dejó la poesía.
¿Vieron cómo hacemos las chicas? Que les dejamos el spot, ¿no es cierto? El lugar, no vaya a ser que se sientan opacados por una señora que hace lo mismo. Entonces ahí empezó a dedicarse a la narrativa. A mí me gusta siempre con los escritores y con las escritoras ir en orden cronológico para irles sabiendo el proceso, ¿no? Eh, Me gusta mucho leer mucho de un escritor o una escritora que me gusta y irles conociendo cómo van aprendiendo, ¿no? Qué cosas van investigando, qué cosas van aprendiendo. En este caso no lo hicimos así, como sí lo hicimos con Aurora Venturini. eh, y con Sara Gallardo, que leímos primera novela, por lo menos primera novela publicada en el caso de Aurora, y primera novela de Sara Gallardo. La primera, les repaso para quienes están acá por primera vez, de Aurora Venturini, leímos primero Las Primas, que no fue la primera novela escrita, pero sí la primera novela publicada, o por lo menos publicada por una editorial grande, y de Sara Gallardo leímos primero Enero. Acá estamos leyendo primero una novela que no es la primera, pero es una novela que me parece que hace lazo, y ahora vamos a entrar un poquito, nos vamos a ir un poco de la biografía, eh, y nos metemos en este libro, que es un librazo, muchachas y muchachos, es un librazo que les decía que hace lazo, y perdón por la rima involuntaria, con Eise Juez, que es la última novela que leímos de Sara Gallardo. Y también hace lazo con Sama, de Antonio Di Benedetto, que no la leímos porque no vamos a leer varones, pero que yo se las nombré como una novela un poco en espejo con la novela de Sara Gallardo. Y acá viene otra novela que hace espejo con Sama, con la novela de Sara Gallardo y también con algo que no leímos juntas ni juntos, pero que nombramos el año pasado, que es El Entenado de Juan José Saer, que ahí estuvieron chusmeando Dina y compañía, que hoy va a haber creo que hoy, ¿no? Una lectura de Juan José Saer, que voy a estar en otra mesa, pero que voy a tratar de ir corriendo a chusmear un poco a ver de qué se trata. Eh, Maratón de lecturas. una maratón de lectura. Es difícil leer a Saer, pero qué lindo. Em, entonces, ¿por qué les digo esto? Porque el entenado em, trata, digamos así, de el momento en que Garay llega a Santa Fe. Vieron que Garay es como el adelantado del Río de la Plata, ¿se acuerdan de ese? ¿No? Que fundó Buenos Aires, qué sé yo, y que después quiso fundarla de vuelta, pero no le salió tan bien, porque los indios, como le dicen por ahí, no solamente lo flecharon, o sea, lo mataron, sino que se lo comieron a él y a sus amigos, ¿no? Y el Entenado cuenta la historia de uno al que no se comieron, un muchachito que este colectivo, esta comunidad caníbal, cuando no es que se comía todo el tiempo a otras personas, sino que era en un momento en particular y un ritual en particular, pero siempre dejaban como a un testigo, a un representante. ¿Qué es esto? Todos los participantes invitados podrán ver temas sin contenido de esta reunión, puede cambiar los permisos, no sé qué es esto. Ahora se me viene un cartelito, ahora estoy como muy alerta con los cartelitos. Bueno, entonces, este chiquito que se fue a buscar tesoros y todas las cosas que prometían en las Indias, bueno, es el que esta tribu decide dejarlo como el vivo, digamos, ¿no? Y vive durante mucho tiempo con esta comunidad porque la cuestión era comerse a un grupo de enemigos, digamos, y a este devolverlo, pero como este blanco no sabían a dónde devolverlo, o sea, cuál era la tribu de este blanco, se lo quedaron un montón de tiempo, ¿no? No importa tanto lo de Saer,
eh, la historia, no me interesa tanto, pero sí que toma algo de como de nuestra historia, la historia de América, de los adelantados, etcétera. Y acá, ahora te veo la manito, Dina, ahora te voy a dar la palabra. Acá nuestra compañera Libertad hace una cosa muy interesante, ¿sí? Que la va a hacer en toda su literatura. Después vamos a decidir si leemos otro libro de ella o no, pero en todo caso, quienes quieran seguir profundizando con Libertad, si decidimos pasar a otra autora, van a ver que lo que hace ella es, es investigar bastante en la historia latinoamericana, americana, indígena, y no solamente, ¿no? Porque también trabaja sobre la triple frontera en los 90 o la Patagonia, ¿no? Trabaja como con varios ambientes, pero siempre toma como protagonistas, vamos a decirlo así, a los dejados de la mano de Dios, ¿no? A todos esos que no están en ningún libro de historia, ¿no? Porque ella dice, bueno, los españoles en realidad eran medio pocos. Los que hacían las guerras eran eh, eh, los de las tribus atrapadas, ¿no? Y que quedaban como esclavos o como ya nacidos, ¿no es cierto? De mujeres también atrapadas o los llamados mestizos, ¿no? Todas las mujeres entre violadas y tomadas como concubinas, etcétera, bueno, tenían hijos y entonces nacían estos mestizos. O los criollos después en su momento. Entonces, toda esa, o sea, los españoles eran los que comandaban y tenían cargos y salen en los libros de historia, pero toda esta gente no sale en ningún lado. Pero si esta gente que hace las guerras no sale en ningún lado, lo que dice Libertad, las que no salen en ningún lado, de ningún lado, de ningún lado, son las mujeres, que también existieron, ¿sí? Que son las más dejadas de la mano de Dios, ¿no? Que ya en ese momento tenían dos posibilidades, ¿no? Ser prostitutas. Prostitutas, lo digo. Eh, Prostitutas es un escalón un poco superior. ¿En qué sentido? La prostituta hay un intercambio económico, ¿sí? Y en ese momento no, eran más bien como unas mantenidas, en el sentido de que daban, como vemos en este libro, comida y qué sé yo, a esas casas que inauguraban los ricachones, porque por supuesto nadie quiere tener una mujer puro hueso, ¿no? Y además porque venían como a la francachela, como dicen, los amigos de este señor. Entonces, bueno, venía comida, pero no había ningún intercambio económico como entendemos ahora la prostitución, ¿no? Entonces, pero en todo caso, las llamadas prostitutas, las que acá vemos en las calles llamadas las calles del pecado, o esposas, ¿no? Dos posibles roles, ¿sí? También, por supuesto, que está el rol de la sirvienta, pero la sirvienta un poco comparte con estos dos roles, ¿sí? Porque inclusive las que venían de España a casarse con unos gordos que a los que no conocían, los que efectivamente venían a casarse, ¿no? No eran trata de blanca, a poblar todo este desierto lleno de gente que no era gente, tampoco conocían a las personas con las que venían a casarse, a estos gordos, eh, y bueno, y en definitiva hacían las tareas de sirvienta y las tareas sexuales que les eran requeridas. Por eso digo que era una suerte de prostitución con la retribución de ser una señora respetada porque tenía marido e hijos. Hijos legítimos, ¿no? Porque hijos tenían todas. Como sabemos bien,
la contracepción o los anticonceptivos en ese momento no estaban a la orden del día. Ahora sí, Dina, dime. No, perdón, ya está medio fuera de tiempo, pero lo que yo quería observar es que yo siempre pensé que la historia del Entenado tenía relación con Irala, no con ¿Con quién, perdón? eh, Irala, Ajá. Irala. Eh, Irala es el que está en el libro de Borges, dice que termina diciendo y los indios comieron. Mira, Este, aparentemente, no sé si ustedes como profes de literatura o como alumnas, alumnos, vieron ese texto que se ve en todos los, no sé qué año de la escuela secundaria, donde se lo comen a Garay. Entonces, aparentemente sería Garay el que llegó a las costas, ahí a lo que ahora conocemos como Colastiné, y esta comunidad los mató a él y a todos los que estaban ahí retosando en la playa. Y bueno, eh, y se los comieron. O sea, la verdad es que no sé tanto la verdad histórica, como vos decís, o si no hay más de uno al que se han comido. Puede ser también que sea Garay y sea Irala también. La verdad que no lo sé. Ana, Yo leí que dice, los indios comieron y ayunó Solís. O sea, Irala capaz que fue el primero que vino de la Asunción. Eh, pero que ayunó Solís a mí me llamó la atención y se unía a esa, que era un grumete, era un joven, era un grumete. No sé si es el mismo caso, pero era un grumete el que se salvó. No sé si es el mismo caso del libro, bueno, de Saed. pensemos una cosa, ¿no? Pensemos una cosa. Por un lado está, vamos a poner algunas comillas, la verdad histórica, y por otro lado está la mitología de lo que le suponían a las personas que vivían acá, ¿no? O sea, que se comían gente debe ser como lo más liviano, ¿no? Era esto, como unos animales salvajes que había que domesticar a los latigazos y que eran creo que no capaces de está, ni comerte. siquiera está comprobado que hubiera habido canibalismo acá. Por eso digo, o sea, está como esa mitología que bueno, qué sé yo. Que vamos a ver, ahora en un cachito vamos a pensar en esa mitología en relación a este libro, ¿sí? Al libro que estamos compartiendo. Entonces, volviendo. Libertad, entonces, rescata, ¿no? No solamente a las mujeres, pero sí a las mujeres que van a ser protagonistas de todos sus libros, y a esos otros personajes que también son los dejados de la mano de Dios, por decirlo de un modo popular, que se van a aliar en algún momento con esas mujeres para armar una causa común, ¿no? ¿Y quiénes son esos que también están dejados de la mano de Dios? Bueno, acá tenemos a un negro que quiere comprar su libertad, un mestizo, por supuesto. En el libro que toma a la Patagonia tenemos a un homosexual. eh, y así ella va rescatando personajes que no solamente nos salen en los nadies, dice acá, exacto, no solamente nos salen en los libros de historia, ¿no? Y parece que el adelantado vino, no se sabe con quién, ¿no? Tenemos ahí como a él con su gorrita de metal y los cositos y unos más, ¿no? Y ellos lograron matar a un montón de indios que sabemos que fueron tribus, comunidades, colectividades que resistieron un montón. ¿Sí? Algunas intentaron negociar una vez que fueron muy combatidas, otras fueron muy feroces, ¿no? Y si bien tenían desigualdad de armas, eh, bueno, unos eran, digamos, las colectividades que vivían acá
muy, muy diestros en el uso de las armas y otros no necesariamente tenían una carrera militar, ni mucho menos, ¿no? Eran, qué sé yo, gente, las levas, las famosas levas, gente que cualquiera, ¿no? Que no podía hacer carrera militar adentro de los cuarteles, y llegar a cargo, sino que, bueno, eran aquello de lo que huía Martín Fierro, ¿no? Em, entonces, bueno, es medio inverosímil pensar bueno, que los españoles, que tampoco vinieron en tanta cantidad, lograron hacer este desastre solitos, ¿no? Este, tenía sus esclavitos, como en toda guerra, ¿no es cierto? Hay unos que deciden la guerra y otros que guerrean, digamos, sin tener necesariamente convicción. Acá vemos en este libro, perdón que haya un poquito, que tiene sentido que sea un poquito mezclado, porque es un libro que sigue un camino un poquito mezclado, ¿no? Vemos cómo uno de los protagonistas, eh, nos cuenta un poco eso, ¿no? Como esa lucha interior de tener que matar, ¿no? Y tener que escuchar a esas madres llorando que son la propia madre y son hermanos y gente que él conoce porque él es mestizo y se crió con una guaraní. Y entonces es muy difícil matar, salir a matar, pero al mismo tiempo no tiene otra opción, ¿no? Entonces, bueno, como en toda guerra, ¿no? Es difícil imaginar que todos los alemanes que lucharon en la Segunda Guerra Mundial eran todos nazis convencidos, ¿no? Medio raro pensar amén de toda la propaganda, y qué sé yo, siempre se hace un esfuerzo, y acá también se hacía un esfuerzo, ¿no? Vencer o morir, ser valiente, la patria, y bueno, y un montón de tópicos que siempre se utilizan porque necesitamos un soldado que, bueno, que ponga el pecho, ¿no? Que no salga corriendo para el lado contrario. Pero en todo caso, con contradicciones, ¿sí? No, habrá siempre algún perverso que le guste matar, pero en general no es tan fácil, ¿no? No es tan fácil salir a matar. Ahora es un poco más fácil porque se manda, ¿no? En la franja de Gaza mandan drones, entonces es un poco más sencillo salir a matar, porque no se sale a matar, matamos desde la compu, ¿no? Eso que es otra cuestión que poner el cuerpo y matar. Em, Entonces, volviendo, los personajes de Libertad, entonces son, como decían por acá, esos nadies, y dentro de los nadies, las mujeres. Pero las mujeres tienen una característica muy particular, que son unas mujeres que no son solamente protagonistas, sino que son unas minas que no tienen miedo, que son unas minas que en un mundo donde no pueden elegir más que estas dos opciones, y no es que estas dos opciones se puedan elegir, porque depende de dónde estás, de dónde salís, de tus circunstancias, etcétera, no es que las mujeres pueden decir, bueno, ay, yo la verdad que lo que más me gustaría es tener un marido, y no es tan fácil. Sí, por ejemplo, sos huérfana, no se sabe quién es tu papá, bueno, tampoco es que te vas a conseguir un marido, puedes conseguirte un tipo que te mantenga, entonces, bueno, no elegiste la prostitución, pero te tocó, ¿no? Entonces, entre estas dos opciones que no son optables, estas minas, protagonistas de los libros de libertad, de todos modos resisten y algo eligen. En ese margen mínimo, algo eligen. Entonces, y lo que eligen es picante, ¿no? Empecemos a meternos en este librito, que siempre miren qué librito mínimo, ¿no? Como el librito de Sara Gallardo. Un librito mínimo. Que eso va volviendo otra, ahí que trajeron a Borges, hay una cosa que siempre me gusta de Borges, que bueno, que él se hacía canchero porque era cuentista, entonces nunca escribió una novela, entonces decía, a mí no me gusta escribir las novelas, escribir novelas, ¿no? Entonces decía, y tenía mucho humor, entonces decía de algún libro, sí, está bueno, lo único que me sobraron 80 páginas, ¿no?
de algunas novelas. Bueno, acá la condensación, ¿no? Condensación quiero decir como meter en un espacio muy pequeño una cosa muy tremenda, muy profunda, y con mucha intensidad, ¿no? Condensar las imágenes. Meter en una imagen muchas cosas. Muchas cosas no porque la imagen nombre muchas cosas, sino una imagen que toca muchos puntos, ¿no? Que nos toca en muchos lugares. Entonces, fíjense, por ejemplo, nuestra primera mujer, por lo menos en orden de edad, ¿no? Que es la Ana Rodríguez, eh, fíjense lo que elige. Ella es una muchachita que debe ser una nenita, ¿no? Porque las mujeres son casaderas con la primera sangre prácticamente, ¿no? Entonces la elige una señora para ir en el barco a ayudar un poco a poblar las Indias. Entonces lleva chicas lindas, bueno, más o menos educadas, a, como les decía, casarse con estos gordos desconocidos. Digo gordos porque justamente los españoles son los que menos actividad tenían, entonces no eran muy agraciados, ¿no? Se dedicaban a ser servidos y poca actividad física. Entonces, esta chica lo primero que hace es tirarse ahí en Brasil, bajarse y engancharse con un brasilero, ¿no? Uno que después nos vamos a enterar que era un monstruo. Pero ¿qué pasa? Queda embarazada. Entonces, bueno, ese embarazo le va minando, a medida que va creciendo, las posibilidades de convertirse en lo que ella quería, que era ser una esposa. Lo que ella quería, insisto, en estas dos posibilidades que tiene, ¿no? Entonces, bueno, le toca ir a una de estas casas, donde uno de estos gordos, ¿no? Ahí, inauguradas por uno de estos gordos, con chicas un poco de negras, indias, no sé qué, donde también vemos una cierta, dentro de la esclavitud, podemos decir, una cierta libertad, ¿no? Un cierto vivir entre mujeres, ¿no? Vivir entre mujeres, una cierta alegría de vivir entre mujeres sin padecer hambre, ¿no? Sin padecer eh, penurias, por lo menos penurias económicas, penurias de ese tipo. Tan es así que cuando los de las colectividades o colectivos de acá iban a rescatar a sus mujeres, ¿no? Las indias, como dice acá Libertad, se resistían a las patadas, porque de algún modo era como volver al dominio de los varones. Y acá, aunque venían los varones los mancebos, ¿no? Como dice el libro, a mancebarse con ellas, bueno, de alguna manera estaba acotado. Vienen a la fiesta, se las garchan a las minas van teniendo hijos que se crían entre mujeres, entre todas, ¿no? Y la vida sigue, no es que tienen que hacerle la comida, esperarlo cuando viene de guerrear, etcétera. ¿No? No hay un tipo que sea el marido o como sea en cualquiera de estos colectivos, ¿no? Entonces, hay cierto relajamiento, digamos, cierta eh, cosa entre chicas, entre mujeres, entre muchachitas, esta cierta solidaridad, ¿no? Entonces, bueno, cae ahí hasta que tiene a su bebé y las chicas la cuidan, la miman un poco, le llevan la comida, no le exigen mucho, está ahí, ¿no? Entonces, lo que ella decide es dejar a su bebé, ¿no? O sea que el otro rol asignado a las mujeres y que, bueno, que desde la Virgen María para acá es como
el lugar, el único lugarcito donde las mujeres, bueno, parecen tener un cierto poder, que es la maternidad, ¿no? Un poder en el sentido de un saber hacer, ¿no? Que en realidad es un poder de morondanga. Bueno, nuestra escritora también lo pone como un lugar de decisión, ¿no? Esta chica viene a vivir una vida sin penurias, a casarse con un tipo, a estar con un tipo. Entonces va a buscar al padre de la criatura a Brasil, para que venga a conocer a su bebé, pero el tipo ni en pedo va a ir a ningún lado a conocer a ningún niño, ¿no? Bueno, y ahí lentamente ella se va enterando o se va permitiendo enterarse de que este tipo es un ser del mal, ¿no? Y el hermano otro ser del mal, ¿no? A cuál más cruel, más perverso, con o sea, es un negocia con personas, ¿no? Negocia con esclavos, negros sobre todo, pero también lo que venga, ¿no? Porque para trabajar vale todo, indio, esclavo, mestizo, lo que venga, ¿no? Parecía, ahí en el libro dice como el placer de cazar humanos, ¿no? Y a veces de darles con el látigo por darles con el látigo, ¿no? Como el placer de infringir dolor en esos cuerpos que no eran menos, digo, no eran más que un chancho, una gallina o una bolsa de mandioca, ¿no? Entonces, acá tenemos a nuestra Ana que toma una decisión fuerte, toma una decisión fuerte, ¿sí? Para el modo de pensar a las mujeres. Em, Vamos a dejar a María para el final, eh, y vamos a tomar em, ay, ¿cómo se llama? A ver si alguien me lo recuerda. La descalzo. Isabel, Isabel Descalzo. Isabel, muchas gracias. Bueno, primero, litiga con un varón, ¿no? O contra un varón, ¿sí? Ella también quería casar, bueno, que quería casarse por esto de tener una seguridad que no se puede tener de otra manera, ¿no? Que es tener a un tipo. Llega a los 29 y no se casó, ¿no? Es hábil con la tijera, hábil con la aguja, hace vestidos para las señoras, ¿no? Es la más requerida, pero no se casó con nadie. Entonces, este descalzo, que es su padrino y capaz que su padre, y ella elige pensar que es su padre, ahí a último momento, cuando pensaba que se iba a quedar a vestir santos, como se dice, le deja, ¿no? A nuestro protagonista una chacra a condición de que se case con Isabel. ¿Se acuerdan? Pero él no quiere saber nada de casarse con Isabel porque su corazón tiene dueño. Y ella dice, no, bueno, acá te tenés que casar conmigo o me dejás la chacra o fíjate, ¿no? Pero, y litiga, contrata abogados, se planta, se planta, se planta. eh, y después nos vamos a enterar, cuando el libro siga su desarrollo, se obstina, ¿no? Es una obstinada. ¿En qué sentido? Se va a quedar con, o sea, el tipo no se quiere casar, ¿no? Porque ya está, él dice que ya está casado, y ella los recibe a los dos, sería, ¿no? Lo recibe al tipo con su muertecita, como lo dice el tipo, ¿no? Que todavía no está muertecita cuando lo recibe y se obstina, se va quedando en la casa, lo espera cuando vuelve de las guerras, le hace la comida y bueno, van viniendo los hijos, van viniendo los hijos y se la banca, este, se banca a entender que este tipo no, o sea, el corazón no se lo va a entregar, ¿no? Y va a ser quien termine siendo la dueña de la memoria y la custodia
custodia, digamos, de la historia de nuestra protagonista, ahora sí, que es María, ¿no? No les hice una pregunta fundamental, que es saber si habían podido leer este libro, porque bueno, ya para las que no han venido antes o los que no han venido antes, bueno, no es obligación traerlo leído. Se puede, no se puede, no se puede, y hay gente que, bueno, que prefiere escuchar la clase y después leer el libro, ¿no? Háganme un gestito de idea, a ver si lo pudieron leer. Acá Yo lo leí sí. hasta la mitad. Dina también, Aurora, Nora. A la mitad. Hasta la Hasta la mitad lo mitad, leí. muy bien. Bueno, Sí. Completo, me encantó. no lo voy a espolear entonces si leyeron hasta la mitad. Completo, muy bueno. Hace 2 años que lo leí y después leí los otros. Muy bien, una fan de Libertad. Y del Luisito, ¿se periodismo de pudo? Libertad también. Perdón, me enganché medio tarde, pero no sé qué libro es y estuve buscando y no encontré qué material había subido. Ay, el libro sí lo vieron, ¿no? En el grupo. No, yo no lo vi. No No, lo yo no lo subiste, vi. Raquel. Sí. Sí, perfecto. Es este libro. A ver. Está en el No, chat. yo no Alguien lo lo veo. subió, Está en sí. el chat. No se preocupen, Sí. lo voy a volver a poner para la gente que no estaba antes en el grupo, así que lo voy a volver a poner. Entonces, bueno, sabiendo que no todo el mundo llegó al final, no vamos digamos, vamos a dar ¿Cómo algunas es el nombre? herramientas, pero no vamos a terminar de contar la historia No hay problema. o sea, para que puedan ¿Cómo es disfrutar el también de nombre? la historia de a No lo poquito. leí. El título Raquel, pide. Raquel, decilo en voz alta el nombre del libro y el autor para ¿Cómo no? Daniel. Río de las Congojas de Libertad de Mitrópulos. ¿Sí? Río de las Congojas No, de Libertad de Mitrópulos. No se a preocupen mí que lo voy a poner en el grupo, el PDF, y qué más tengo que poner el grupo, bueno, en las clases que aparentemente no me salieron bien poner. Bueno, nuestra protagonista, María Muratone. ¿Sí? Solamente les voy a decir algunas cosas como para no adelantar trama para quienes no lo terminaron de leer o no lo empezaron a leer. Sí les quiero decir que es una mina que toma decisiones muy fuertes, ¿sí? ¿En qué sentido? En estas dos opciones que, insisto, les toca a las mujeres en esa época, y bueno, y en otras épocas también. Fíjense qué bien, les hago un paréntesis, lo entendió Margaret Atwood, esto de las opciones para las mujeres. No sé si ustedes han leído o han visto El cuento de la criada. Si no lo vieron, se los recontra recomiendo. Está, creo que en Disney, me parece que en Max también está. Muy eh, buena. hasta la quinta temporada, la sexta no la puedo ver porque no tengo Paramount, así que en algún momento espero que la pongan en algún otro lado. Pero en todo caso, Margaret Atwood inventa una ciudad, ¿no? Un lugar, después de que la derecha y la ultraderecha recontragana, ¿sí? eh, Estados Unidos se convierte en un lugar, no todo Estados Unidos, pero se convierte en un lugar en el que las mujeres tienen cuatro roles. Cada rol tiene su eh, atuendo de un color distinto. Entonces, tenemos el rol de esposa, ¿sí? Se entiende que en ese momento, en el futuro, la esterilidad era muy grande, se la adjudican a las mujeres, después nos vamos a enterar que más bien es una esterilidad de los varones, pero en todo caso, esposa, sirvienta, prostituta y portadora de hijos, ¿no? Porque
las protagonistas, las de rojo, las que vemos por ahí, ¿no? Con el cosito blanco y el atuendo rojo, son las que van a ser entregadas a los maridos para que los maridos las inseminen, ¿sí? Y tengan en su cuerpo a ese niño, niña que van a parir y van a entregar a la pareja que los va a criar, ¿no? Entonces, eh, una de las cosas que la ultraderecha o la derecha, inclusive, que no hace falta que sea tan ultra, traen siempre es estos cuatro roles para las mujeres y los anudan con la biología, ¿no? Hacen una vuelta carnero, un mortal adelante y anudan estos roles no a ninguna historia ni a las construcciones de la sociedad, ¿no? Sino a la biología. Las mujeres, inclusive al cerebro, ¿no? Yo les contaba la otra vez. ¿Se acuerdan que vi un videíto de ahora mismo de un señor en el Congreso de Perú que explicaba cómo las mujeres no tenían el cerebro preparado para las ciencias duras? ¿No? O sea, a ese nivel. Ahora, en la actualidad. Entonces, María le van a tocar alguno de estos roles, ¿no? El rol de amante, etcétera, pero ella va a desistir de ambos, porque va a tener este tipo, que es uno de los, Blas, que es uno de los protagonistas del libro, que se va a enamorar de ella y que está no solamente dispuesto, sino deseoso de hacerla su esposa. Y a ella no le gusta, punto. Le gusta otro, le gusta Garay. Garay, que es el amante de Ana Rodríguez, ¿sí? Y cuando Garay la hace su amante, ¿m? Pensando y prometiéndole, ¿no? Que hay amor ahí, y cuando ella se da cuenta que no es un amor, sino un capricho, va a dejar de ser la amante de Garay. Y cuando Garay la vaya a buscar para volverla a traer, ella se va a negar y va a decir, ¿qué te pensás que soy? ¿Qué pensás que le va a decir a los tipos que la vienen a buscar? ¿Qué se piensan que es una mujer? ¿Un saco de mandioca? ¿Cuántas letras hacen falta para decir la palabra no? ¿No? Y ahí Garay en ese momento es el gobernador de Buenos Aires. Y no solamente va a ser eso, sino que es una chica que su tutor le enseñó a leer, le enseñó a escribir y le enseñó a usar las armas. No solamente va a hacer eso, sino que los va a matar. A los que lo vienen a buscar, los va a matar con tan mala suerte que va a dejar uno vivo, ¿no? Que va a ser el testigo y va a tener que convertirse en una fugitiva. ¿Sí? No les quiero decir su última lección porque me parece que está bueno que cada uno lo vaya descubriendo, pero va a tomar otra decisión súper importante para eh, reafirmar su autonomía, su decisión, y su libertad, ¿no es cierto? Dina, dígame. Está Estás muteada. muteada. Estás muteada, Dina. No sé si estás hablando o estás tratando de desmutearte. Ah, perdón, perdón. Yo decía que un poco lo que me desorientó acá con esta lectura es que haya gente que esté buscando amor en un contexto en donde uno pensaría que no tienen realmente ninguna importancia, ninguna injerencia y que el tipo de sentimientos son otros, cuando mucho podrá ser una calentura, pero ¿por qué hablar de amor de tipo amor romántico, se entiende?
Mira, yo no sentí que la gente estuviera buscando amor, sino que eh, más bien les sucede, ¿sí? Les sucede el amor. Y el amor romántico, si bien casarse por amor, digamos, es una cosa, es una idea un poco moderna, no quiere decir que el amor no existiera, ¿no? El amor de enamorarse o el amor romántico, ¿no? Sí es un poco moderno la idea de que hay que hacer coincidir la pareja con el amor, ¿no? O el casamiento, el contrato del casamiento con el amor, y ahí no está visto que haya que hacer coincidir nada, porque, insisto, las chicas vienen a casarse con unos gordos que no conocen, y tampoco los gordos conocen a esas chicas. ¿No? Y es una cosa que hay que hacer, que es contraer matrimonio, y es algo como esperado, etcétera. Y el amor se busca o se encuentra por otros lados, ¿sí? Sobre todo ellos tienen una querida, alguien con la que viven el amor y alguien que es su esposa, ¿no? Eh, Ahora, distinto, por eso digo que la literatura de nuestra escritora es bien distinta. Distinto es que las mujeres anden buscando eso, ¿no? Eh, que anden buscando eso, o vamos a decirlo así, que rechacen una oportunidad de casamiento porque el tipo no les gusta, ¿no? Porque no hay de esperar que el tipo les vaya a gustar. Inclusive, con que no te den ganas de vomitar ya es un montón, ya es un montón. Eh, Pero por eso les digo que ella compone a unas mujeres muy especiales que toman decisiones muy fuertes. Hay un libro de ella, por supuesto estoy muy mal con los nombres, pero hay un libro de ella donde, un libro que es autobiográfico en el sentido no de su propia vida, sino que ella tiene una abuela, Libertad, digo, ¿no? Libertad de Mitrópolos. Tiene una abuela que es muy importante en su vida. Si bien el papá es muy importante porque la alienta, porque quiere que sea escritora, qué sé yo, está pensando en una escritora que publica, ¿no? Otro tipo de escritora. Pero la abuela, que es madre de 12 hijos, que es criolla, que no es griega, eh, va a ser una tipa que va a ser contadora de historias, de leyendas, ¿no? Que va a ser muy importante en el deseo de contar. Pero esta señora se va a morir en un accidente pasando eh, eh, un río con el sulky, ¿no? Se va a accidentar y se va a morir ahí. Una tipa que era muy especial, ¿no? O sea, que criaba a los hijos, mientras el marido, quién sabe por dónde andaba, y además tenía su empresita, y además hacía esto, y además hacía lo otro, una tipa muy, muy tremenda, y además contaba historias. Que cuando el ingenio Ledesma va a agrandar sus tierras, bueno, hace este nuevo lugar para el agua y bueno, y se estrola. Entonces, en este libro hay un personaje que tiene 12 hijos también y qué sé yo, y que tiene una Wichi que la ayuda, ¿no? O sea, también muere en un accidente la protagonista, ¿no? El ingenio le compra las tierras, esta Wichi resiste ahí, no se va a ningún lado, se caga de hambre, qué sé yo, y uno de estos blancos la viola y de ahí nace un niño que se va a convertir en un pequeño monstruo y que le va a pegar a su madre, la va a humillar, le va a decir mataca, comprada, esclava, bueno, qué sé yo, todos los insultos del repertorio racista. Y además la va a maltratar físicamente y el pibito se va a caer en un pozo, ¿no? Y cuando se cae en el pozo, va a pedir por su mamá para que la rescate. Y esta mina, esta Wichi, va a decir que se muera de sed, que se muera de sed y se va a ir. O sea, va a tomar una decisión recontra fuerte también. A mí no me pega nadie.
A mí no me pega nadie y anda a humillar a tu abuela, ¿no? Dale, gritame ahora. Mataca, gritame, dale. ¿No? Y se va a ir, o sea, el libro va a terminar con ella que se va y lo deja al pibito gritando. ¿No? Son decisiones muy fuertes, ¿no? Decisiones, digamos, de nuestra escritora y decisiones que las protagonistas toman y que son muy intensas, ¿no? Muy fuertes, este, muy tremendas. O sea, lo deja el chico ahí gritando, ¿no? O Ana que deja a su bebé, que no solamente lo deja, no es que solamente, perdón, no es que deja a su bebé, porque muchas mujeres tuvieron que dejar a su bebé, pero a ella no se le mueve un músculo. No lo tiene en la memoria, no está en sus pensamientos, era una molestia. Ese embarazo en otro contexto hubiera sido un aborto, pero no se pudo. Bueno, listo, chau, ¿no? Se va a redimir a la hora de la muerte, Ana, pero en todo caso, no es que compone un personaje melodramático que no le queda otra que abandonar a su hijo, a su hija en este caso, ¿no? ¿Sí? Bueno, ahora le doy la palabra a Susana y vamos a ir a algunas herramientas que me parece que pueden servir para poder acercarse a este libro, más allá de la trama que algunas cositas fuimos compartiendo. No, Raquel, es para avisarte, me pidió Esther Vinocourt que te avise que se quedó sin internet. Ah, ok. Así Bueno, que vamos a tratar de aviso. subir esta clase sin problemas para que pueda, Estaba en la clase, pero se le cortó, tampoco por el teléfono puede entrar y bueno, me pidió que te avise. qué Gracias. garrón. Bueno, vamos a ir ahora a lo que a mí, por lo menos, me interesa muchísimo, que son los procedimientos que usa nuestra escritora, ¿no? Para quienes vimos a Sara Gallardo la vez pasada, en ese libro tan particular, decíamos que se emparentaba con Sama porque Sara había compuesto, había imaginado una lengua, ¿no? Para este Wichi o Mataco, dicho así un poco despectivamente, que ha sido evangelizado y sostiene que tiene una misión que le ha encargado el Señor, ¿no? Entonces, compone una forma de hablar, tuerce, elonga, ¿no? La sintaxis, la gramática, para que le sirva para hacer hablar a este eh, muchacho, a este señor. Acá, nuestra libertad también imagina una lengua y también tuerce las palabras de un modo muy hermoso, ¿no? Además de la lírica que él es, con la que hace hablar a todos sus personajes, eh, eh, tuerce la forma de hablar para para poder imaginarla en el momento de la conquista, ¿sí? De los adelantados, y que cuando nos acostumbramos a esa forma de hablar, ¿no? De los despuéses, de los sin embargos, ¿no? Y además de un montón de palabras que las entendemos un poco en contexto, porque o sea, ella inventa una forma de hablar, miren lo que hace, ¿no? Porque inventa una forma de hablar que nos hace sentir que es arcaica. ¿Se entiende? O sea, nos hace sentir que es una forma de hablar que ya se dejó de usar y por eso no la entendemos. O no entendemos determinadas palabras o giros o formas de hablar. Pero no es así, porque esa lengua nunca existió. O sea, nunca existió. Capaz que existió de alguna manera parecida, pero en todo caso no tenemos registro de esa lengua. ¿Sí? Insisto, podemos tener algún registro de la lengua escrita de los españoles.
No necesariamente los españoles que venían acá, porque no todos eran letrados los que vinieron acá, ¿no? Recuerden que nuestro querido Cristóbal Colón abrió las cárceles, ¿no? Para venir acá, ¿sí? Porque ¿quién iba a venir, querer venir a descubrir no sé qué cosa? Entonces el tipo se trajo lo peor de cada casa. Eh, y un poco después también eso siguió sucediendo, no es que vinieran altos intelectuales de España, no es que venía San Martín, digamos, ¿no? Esto que había estudiado en España, y qué sé yo, no, venían, qué sé yo. Pero bueno, en todo caso, siempre había alguien que sabía escribir porque había que cartearse, hacer documentos, regular la vida acá, ser jueces, etcétera. Pero en todo caso, lo que podemos rescatar es la lengua escrita, ¿no? De los españoles. Ahora, la lengua de un mestizo, ¿quién se la sabe? ¿Quién se puede saber la lengua de una mina, de una mujer? ¿No? No la sabe nadie. Entonces ella hace este procedimiento, ¿no? Como hizo Antonio Di Benedetto con su Sama, como hizo Sara Gallardo con su Eise Juaz, ¿no? Ella lo hace con su Río de las Congojas. Entonces, al final, cuando veamos el capítulo casi final, donde aparece la tercera persona, aparece de pronto un narrador o una narradora, no sabemos, ¿sí? Eh, que va a utilizar el procedimiento, fíjense, que es un relato muy cercano a los cuentos de hadas, ¿no? Muy cercano a esa forma de escribir, em, mm, no exactamente de los cuentos de hadas, pero a ver cómo se los digo, como una forma de escribir que recupera un cuento de hadas, ¿no? Porque ese capítulo lo que hace es contarnos cómo se construye la historia de María, cómo se construye, quién la rescata, cómo se va haciendo eh, este mito, el mito de María, de qué historias está compuesto, ¿no? Entonces ahí vemos un narrador o una narradora que está más cerca de nuestra forma de hablar. Pero cuando utiliza la primera, ¿sí? Que es la primera de Ana, la primera de María, la primera de Blas, ahí vamos a ver una lengua que, insisto, que nos parece arcaica. Arcaica quiero decir en desuso. Y que entonces por eso no entendemos algunos términos o algunos giros, o nos suena raro, como si ya no se usara más esa forma de hablar, ¿no? Y eso que sentimos es un prodigio, porque eso no es pura ficción, es pura ficción. Ella inventa esa lengua, esa forma de hablar. Entonces, volvemos un poco a aquella primera clase o aquel primer encuentro donde yo les decía esto de descomponer escritoras extraordinarias. Escritoras es más o menos fácil, son personas, mujeres que escriben, ¿no? Pero extraordinarias, ¿qué es lo que hace que una escritora sea extraordinaria? Bueno, para mí, ¿no es cierto? Para otras personas puede ser otras cosas. Para mí, una escritora extraordinaria es aquella que o utiliza un procedimiento de un modo muy particular o inventa un procedimiento. Es lo que la hace fuera del ordinario, ¿sí? No, no nos interesa en estos encuentros leer a mujeres escritoras porque son mujeres y nada más. ¿Sí? O sea, a esa escritora le pusimos un adjetivo, escritoras que son
distintas, que están fuera del ordinario. ¿Y cuál es eso? ¿Qué es eso distintivo? Bueno, es que están cerca de nuestra idea de vanguardia. ¿Y cuál es la idea que tenemos de vanguardia? Alguien que rompe con el orden. Entonces, hay distintas formas de romper con el orden. Acá lo que hace nuestra escritora y la escritora anterior, que además vimos en Sara Gallardo, que es perfectamente capaz de, utilizando la lengua que compartimos, escribir una historia extraordinaria, como es Enero. ¿Sí? Sin embargo, en el segundo libro que leímos, vemos cómo hace un mortal adelante con la lengua y nos mete, ¿no?, en una literatura súper extraña, que a algunos les gustó, a otros les pareció una cosa espantosa, pero en todo caso nadie pudo dejar de observar que era algo fuera del ordinario, que había acá algo raro, ¿no? Acá tampoco podemos dejar de observar que es algo fuera del ordinario. A mí me dejó culo para el norte. A otros, pues, pero ya ahí es una cuestión de gusto, ¿no? A algunos les puede gustar más, a otros les puede gustar menos, eh, pero en todo caso, nadie puede dejar de observar que ella, eh, por un lado, hace eh, esta cosa con la lengua, nos hace notar. ¿Se acuerdan que habíamos hablado también de la percepción como como el objeto del arte? ¿Se acuerdan? Que habíamos dicho que, em, ahí te digo, Lucía, habíamos dicho que el objeto del arte es generar no solamente una percepción, sino hacernos dar cuenta que estamos percibiendo, ¿sí? Como generar un pequeño distanciamiento. No que nos olvidemos de que estamos leyendo en el caso de la literatura, sino que por momentos recordemos que estamos leyendo, no porque nos distraemos o no, porque nos parece una basofia, sino porque se activó la percepción, ¿sí? Y entonces nos damos cuenta que estamos percibiendo, se nos genera una distancia, una pequeña distancia, un extrañamiento. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? Les hago un pequeño paréntesis. No sé si está acá la compañera, tuve la verdad que una semana medio difícil, pero le voy a escribir una compañera que me dijo que le resultaba muy difícil mi clase. Yo les pido que si les resulta difícil, no se queden calladas, no se queden callados. Me dicen, che, no te estoy entendiendo un pomo. Porque si no, mi lugar de señorita maestra es un lugar totalmente fracasado. Yo no quiero hablar por hablar, porque me gusta escucharme la voz, sino para transmitir algo. ¿Se entiende? Entonces, si esto de la transmisión no sucede, bueno, díganmelo. ¿Está? Entonces, les doy la palabra y ahora voy a explicar con un poco más de detalle qué quiero decir con esto de la percepción. Sí, Silvia y después María Franconetti. Bueno, yo te contesté la nota de página 12 con respecto a ese juaz, por una notita que leí de los libros chiquititos de Amsterdam que habla de Sara Gallardo y habla de pantalones azules. Yo cuando me empecé a enterar cuál era el tema, te cuestioné, dije, qué lástima que no elegiste Enero y pantalones azules por el tipo de tema que es pantalones azules, que es un joven que se hace muy reaccionario, digamos, o sea, muy para analizar en esta época por qué los jóvenes tal cosa. Pero esa era la objeción, no que no me había gustado ese Juan. ¿Cómo no se te ocurrió la otra enlace? Y te lo puse en 2 lados, no sé si lo leíste. Ay, no lo vi. Bueno, después lo voy a Te buscar. lo puse en el diario también, porque como yo pero yo no, bueno, muchas veces no leo los comentarios del diario. Bueno, lo voy a buscar, voy a ver
Me olvido que la Bueno, gente comenta en No, pero era una opinión, ¿viste? Como cuando me enteré, aparte me enteré que Sara Gallardo estuvo en Cuba, que la estuvieron acusando de ser fidelista. Y digo, eso no lo supimos. Todo eso te quería decir, pero Bueno, bueno, gracias por el aporte. María, sí, no, sí, yo quería decir que en esto de que se establece una distancia entre que nos damos cuenta que estamos percibiendo, este año hubo un curso de ANSES, que por lo general es bastante malo el curso, pero bueno, hubo una clase donde explicaron muy bien esta distancia, es lo que establece que una obra es artística. La condición de que algo es artístico es que nosotros nos damos cuenta de que la estamos observando de alguna manera. Y eso, ahora cuando vos explicás esto, me vuelve bien a la memoria este concepto, ¿no? De la distancia donde nos damos cuenta que estamos observando una obra que es una obra de arte. bien, gracias, Eso. María, gracias. Va por ahí la cosa. Lucía, Hola, sí, te quería preguntar dos cosas. La primera, porque me perdí la explicación, eh, ¿cuáles son las dos decisiones que puede tomar una mujer? Una es casarse y la otra, ser no me prostituta. acuerdo. Ah, espera, casarse y prostituta, claro. Y la otra es justamente lo que acaba de mencionar la compañera, si podés, si podés, ¿no? Explicar un poquito más la idea de distancia, la idea de extrañamiento en el lenguaje y especialmente aquí. A mí, vos dijiste que podíamos repreguntar y la Sí, verdad sí, sí, que me por supuesto. gustaría, me gustaría tener una idea un poco más acabada porque no me doy cuenta de lo que significa. Ahí Gracias. vamos. Marta, y ahí explico. Primero una disculpa porque interrumpo el texto, pero tiene que ver con tu forma de dar clase y preocuparte por todos nosotros. Antes que te vayas a Egipto, vos preguntaste por una compañera, Grace Kelly, Sí, y yo me conecté con ella y les debo para vos una felicitación grande y un recuerdo muy lindo, y para todo el grupo que la conoce, mucho amor y mucho afecto. Ella está terminando su segunda carrera universitaria a esta altura de su vida y está presentando su tesis próximamente. Entonces dijo que tuvo que sacrificar esto que para ella era muy importante. Así que yo me olvidé de las dos clases siguientes, pero merecía el grupo y vos recibir el afecto de Grace. gracias, Así que gracias, nuestra volverá filósofa. como Sí, me escribió filósofa. y me dijo que está estudiando, se Ah, está bueno, ahí dedicando a está. estudiar a Spinoza. Así que le dije, bueno, Bueno, venite perfecto. y danos una Así es, clase porque así es. Spinoza es Prometió, un grosso total y me encantaría tener así es, así es. una clase de A una mí me experta. faltaba transmitirlo. Yo le dije que te escribiera, que vos la extrañabas y todos nosotros también. Qué Bueno, bueno, eso qué es. bueno. Bueno, voy a explicar esto. Ahí me trajeron a Brecht también para lo del distanciamiento, vi ahí en los comentarios. No estoy hablando exactamente del distanciamiento como lo plantea Brecht. ¿En qué sentido? Vamos a pensar un poco cómo lo planteo yo. No yo, sino como a qué, no es que yo haya inventado esto, ¿eh? ¿A qué me estoy refiriendo? Eh, lo que plantean los formalistas rusos, a los que traje en el primer encuentro, que son estos rusos que trataban de encontrar cuál era la esencia de la literatura, ¿no? O sea, qué era lo que algo hacía que fuera literatura y no la lista del supermercado, ¿no? Entonces, bueno, el tema sí, no, el tema la verdad que no, la extensión y no, la extensión no, porque puede ser, qué sé yo, bueno, no, pero buscando. Entonces, uno de los formalistas rusos lo que dice,
lo que hace que la literatura sea literatura, porque ellos se dedican a literatura, pero podemos pensarlo, extenderlo al arte, es la percepción, o sea, la búsqueda del artista de activar la percepción, vamos a decirlo así. ¿Y qué sería esto de activar la percepción? Porque todo el tiempo estamos percibiendo, ¿sí? Es la condición de nuestro cuerpo, ¿no es cierto? Percibir, tener conexiones aferentes, ¿no? O sea, cosas que nos vienen de afuera y que las percibimos todo el tiempo. La luz, el calor, etcétera, 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 ¿no? Sino que la obra nos genere un, una percepción de la cual nos damos cuenta. Un poco lo que decía acá la compañera María. Estar percibiendo algo y darnos cuenta de que estamos percibiendo algo. Podemos pensar en el goce estético, pero no el goce estético, no pensemos goce como decir, ¡ay, qué cosa espectacular! ¿No? Les traje en su momento cuando leímos a Joyce, leímos el Ulises. Mucha gente, o no sé si mucha, pero a alguna gente les pareció una cosa espantosa, ¿no? Un libro que te rechaza, que lo querés tirar a la pileta, etcétera. Pero nos genera muchas emociones, ¿sí? No nos permite meternos en el libro y olvidarnos del mundo, ¿sí? No, estás todo el tiempo pensando, estoy leyendo. ¿Qué hizo este tipo? ¿Sí? ¿Qué está queriendo hacer? ¿Por qué me está poniendo en esta situación? ¿Qué quiere decir? ¿Sí? Bueno, en este libro no es que la distancia no viene por ahí, ¿no? Sino que la distancia, esta distancia entre el objeto y quien mira el objeto o lee el objeto, es una distancia provocada por el uso de la lengua. ¿Sí? Nos estamos dando cuenta todo el tiempo que estamos leyendo una historia, pero que el material de libertad, digo, de la autora, es la lengua. Y el material de la literatura es la lengua, no es otra cosa, ¿no? Y le contesto a Silvia no para que me reconteste, sino para, para que pensemos juntas o para proponerles cuál es mi manera de elegir los textos. Yo no estoy tan interesada en los temas, ¿sí? No me interesan tanto los temas. Me interesa la lengua, Me di cuenta. ¿sí? Me interesa la lengua, me interesan los procedimientos, ¿sí? Lo que estos formalistas rusos nos dicen, esto es la literatura, chicos, ¿sí? La literatura tiene como material la lengua. Lo que tiene como material la historia es lo que llamamos la narración, ¿sí? Y como vimos muchas veces, la literatura puede tener a la narración como gran protagonista o no. Es decir, la literatura puede contar una historia de esas que nos quedan en el corazón, ¿no? Pero si nos queda en el corazón es porque se han utilizado procedimientos técnicos que hacen que esa historia nos quede en el corazón. Porque la historia sola no queda en el corazón, ¿sí? Esto es lo que van a venir a decir muchos artistas, ¿sí? Después de los libros del Holocausto, o no vamos a llamarlo Holocausto porque es una porquería pensarlo como Holocausto, ¿sí? Saben que el Holocausto es los sacrificios, ¿no? Al Dios, y pues la verdad que la masacre que sucedió durante la Segunda Guerra Mundial no la podemos pensar como un sacrificio en pos de nada. Pero esos libros que vinieron después, que nos traen la información, la historia, nos cuentan lo que pasó, muchos artistas van a venir a decirnos esto. La historia sola, los datos, ¿sí? Nos informan, pero no nos quedan en el corazón. Es decir, Jorge no nos Brum. mueven, no nos conmueven.
para que nos conmueva, dice Semprún, Jorge Semprún, dice, tiene que pasar por los artificios del arte. Entonces, la historia sola es pura información, es una anécdota, ¿sí? No es que veamos el informativo y no nos conmueva lo que está pasando, ¿no? Pero podría no conmovernos. Sobre todo, nos dicen los artistas, por acumulación. Un muerto después de otro, 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 ¿no? Una noticia sobre Gaza, otra, nos vamos adormeciendo, nos vamos acostumbrando la oreja a que todos los días los drones disparan sobre el entrecejo de los niños, ¿sí? Entonces los artistas lo que vienen a decir es, ojo al piojo, que para que esa historia vuelva a tocar, conmover, es decir, generar un acto de la percepción y esa percepción mover algo adentro, los artificios del arte tienen que suceder. Solamente les digo esto, que para tomar lo que trajo la compañera, que es lo de Brecht, Brecht dice, nos hace un planteo radical en relación a esto, ¿sí? Él dice, no tenemos que hacer que la gente se olvide en ningún momento de que esto es teatro. Entonces, luz de sala, escenografía que se cambia en escena, ¿sí? No tenemos que permitir que la gente se olvide, que esté mirando la obra y de pronto se pierda, ¿sí? No, todo el tiempo pensando, reflexionando, cuestionando, ¿sí? Lo que hace es tratar de aplicar el marxismo a el teatro. Lo hace de una manera genial, ¿no? Lo hace de una manera genial. La propuesta es muy radical. Después, cuando vemos una obra de Brecht o la leemos, claro, no nos pasa esto todo el tiempo, porque el tipo escribe tremendo. Entonces, ¿qué es lo que nos pasa con una obra de la literatura? Percibimos, nos damos cuenta, nos olvidamos, nos volvemos a dar cuenta, ¿no? Nos pasa como esta dialéctica de entrar y salir, de meternos con cuerpo y alma y de pronto ver una imagen que decís, la puta madre, ¿quién es capaz de escribir esto? Es decir, nos damos cuenta que estamos leyendo y nos volvemos a meter y la historia, el personaje, no sé qué, y otra cosa que nos vuelve a decir, pero esta palabra existe, porque no es un neologismo solamente. Un neologismo es esto, es una palabra inventada. Esto es más que una palabra inventada, ¿sí? Decir los despuéses. Esto es más que una palabra inventada. Esto es toda una lengua inventada, che, y te vuelves a meter y vuelves a salir, ¿no? Esta dialéctica. Lo que proponía Brecht es que esto no es que entramos y salimos, ¿sí? Sino tratar de que, no, de que estemos afuera todo el tiempo y nos acordemos de que somos un espectador, una espectadora frente a una obra de teatro. ¿Está? Cosa que no pasa, digamos, si pasara realmente así, sería más bien como una especie de conferencia, ¿no es cierto? Más que una obra de teatro. Pero es una obra de teatro y el tipo es muy mágico lo que hace. ¿Sí? Bueno, María, Beatriz, la escuchamos y vamos a ver qué decisión tomamos respecto del miércoles que viene. No, yo lo que quería decir era que pienso, esta es mi idea, ¿no? A mí la primera lectura es la que me tiene que conmover. Si me conmueve, entonces entro a buscar lo demás. Y si no, si tengo que buscar lo demás, lo voy a hacer más que nada por obligación. Y esto tiene que ver con, por ejemplo, Eisenjuez, que yo lo vi de una manera, vos lo viste de otra y a mí me enriqueciste un montón porque me hiciste ver un montón de cosas que yo no lo había visto y tampoco hice relectura. En cambio, cuando voy a leer a Dimitrópulos, me encuentro con algo que me llega totalmente al corazón y es como que el análisis se hace tan rápido después con los despuéses y con todas las palabras. Y si uno hace un poco
de historia, digamos, yo entiendo que va más allá de Irala, de Ayolas, de Garay, de lo que sea. Es todo, son 100 años de historia, de unir y venir, de conquistas y de empoderamientos a fuerza de, voy a decir algo medio grosero, a fuerza de piernas y brazos por parte de la mujer, que puede empuñar un arma o puede abrirse de piernas, porque eran las únicas opciones que tenía. Y de la forma en que lo pinta esta escritora, me parece genial. Eso es lo que quería decir. Bueno, lo que yo les digo es una cosita muy breve, y me voy a ir yendo porque si no, no llego, es que hay otros pensadores que después lo que van a venir a decir es que no es exacto pensar que algo nos conmueve porque hay una conexión un poco que tiene que ver con el gusto o tiene que ver con la naturaleza de la persona o de la obra que de pronto conectan, ¿no? Una obra con una determinada persona. Lo que van a decir es, bueno, hay algo que si que para que la obra nos conmueva, necesitamos tener una estructura para que esa obra entre, ¿sí? Volvemos al Ulises de Joyce. Si vos no tenés una estructura, un andamiaje, un capital cultural, digamos, algo que te ayude a leer eso, y la verdad es que no te pasa nada, ni bueno ni malo, simplemente decís, uy, ¿qué es esto? No entendí nada, chau, se fue, ¿sí? Para que la obra conmueva, necesitamos alguien que nos oriente un poco en algunas obras. Entonces, cuando nos orienta un poco con algunas obras, ya adquirimos un capital cultural que se va aplicando a otra, y entonces aprendemos otras cosas nuevas que se va aplicando a otra, ¿no? Y entonces nos vamos haciendo de herramientas que modifican la percepción. No es que la percepción es, vamos a decir así, al natu, ¿no? Al natural. La percepción se modifica con lo que nos rodea, con lo que vamos aprendiendo, con lo que nos vamos capacitando, ¿sí? Y entonces eso nos permite que algunas obras se perciban de una manera o se perciban de otra, o algunas directamente nos generen rechazo, ¿no? Si vemos el famoso eh, inodoro de ¿quién puso el inodoro en el museo? Por favor, ese nombre. Ah, sí, Champs, ¿Cómo? Duchamp, Duchamp. Muchas gracias, Duchamp. Duchamp. No dice, pero ¿qué es esta porquería? ¿Quién se le ocurre poner un inodoro en un museo? ¿Cuándo ese inodoro en un museo significa algo para nosotros, para nosotras? Y cuando te metes en la discusión. Cuando sabéis que hay una discusión, sabéis que hay unos que piensan una cosa, otros que piensan otra, y que el tipo entonces irrumpe con esto, ¿no? Y nos dice, bueno, mira, cualquier cosa que yo ponga en un museo es una obra de arte porque el contexto la convierte en obra de arte. Ah, esto es así, esto no es así. Entonces, cuando yo conozco la discusión, el inodoro ahí tiene un sentido. Pero si yo voy a un museo y simplemente veo un inodoro y no sé nada de esto, digo, ¿pero esta gente está loca? ¿Qué es esto? ¿No me van a decir que esta porquería es una obra de arte? O cuando escuchamos ese comentario, pero este cuadro lo hace mi hijo de 4 años, tira unas cosas, ¿no? Parece las manitos del jardín, que no quiere decir que algunas cosas no lo sean, ¿no? Pero quiero decir, bueno, pero si uno entonces ha visto muchos cuadros y se educa el ojo y entonces dice, bueno, pará, estas manchas no son como estas otras manchas, ¿no? Acá hay otra paleta de colores, hay otras texturas, hay otra. ¿Qué se trata esto? ¿Sí? Solo es una pintura espectacular aquella que, ¿no? Con el pincel y que, ¿no? ¿No? O solo aquellas cosas figurativas donde vemos, ay, parece una foto, ¿no? Entonces, pero si parece una foto, entonces, ¿de qué se tratará esto?
Entonces, quiero decir que estos encuentros un poco tienen que ver con eso, con poder aportar herramientas para que esa percepción, ¿sí? Que no es solamente de los sentidos, sino es una percepción que viene con todo esto que estamos conversando, que esta percepción pueda eh, alojar la obra. Luego de alojar la obra, bueno, ya como insistimos mucho, para gustos están los colores, no hace falta que les guste, sino que se pueda apreciar, ¿sí? Que se pueda apreciar. Con eso estamos un montón. Entonces, em, la obra que vimos antes, ¿sí? La de Sara Gallardo, es un poco más compleja que esta. Genera más distancia que esta, ¿sí? Porque esta obra no podés dejar de entenderla. Se entiende todo lo que... Hay algunas cosas que uno dice, ¿qué será esto, no? Eh, pero en contexto se entiende todo. No te perdés de la historia. Tiene una organización, una estructura distinta. Los tiempos es como los tenés que ir componiendo, ¿sí? Son esos tiempos que cuando llegás al final decís, ah, pará, entonces tal cual, entonces se encontraron, entonces, ¿no? Pero en la medida que vas leyendo, decís, pero esto no pasó antes, lo que me está contando, ¿sí? De lo que me contó antes que no entiendo, ¿no? Pero es una incomodidad mínima, mínima respecto de la obra que vimos antes de Sara Gallardo, que es una incomodidad permanente, permanente, constante, ¿sí? Porque no solamente es una lengua muy extrañada, sino que lo que cuenta es muy extraño. O sea, la lengua que se utiliza es muy extraña, está muy extrañada. Muy extrañada quiero decir que, que nos genera una distancia, ¿no? Como, pero además lo que cuenta, la historia que cuenta, es muy rara. Es la de una persona que cree tener una misión y esa persona que cree tener una misión de Dios, el Dios de la Iglesia Católica, tiene además una cosmovisión completamente distinta a la de la Iglesia Católica. Entonces, en esa combinación rarísima, ¿sí? Se dibuja una historia rarísima. Entonces tenemos lo que se cuenta, la narración es rarísimo. Y cómo se cuenta, es decir, la literatura es rarísima. Entonces son dos cosas que hacen que la lectura sea un poco compleja, más compleja que esta. ¿Sí? Más compleja que esta. Aunque las dos, insisto, hacen una operación parecida. ¿Sí? Lo que pasa es que las personas que hablan son personas, una es un mestizo, es decir, hijo de guaraníes, pero también de españoles, ¿sí? Y la otra es una chica que vino de España y la otra es una chica educada por uno de los mandamases de la conquista. Entonces, no estamos hablando, no hay una wichi que está hablando acá. No hay una wichi tratando de hablar español. ¿Sí? Entonces, bueno, habrá que ver cómo es la wichi de las que yo les estuve contando, la que dejó el hijo ahí tirado en el pozo, a ver cómo habla. ¿Ok? Perdón, Susana, no te voy a poder dejar hablar porque me fui al carajo con la hora. Me fui recontra al carajo. Me tengo que ir corriendo a decir una cosa que no sé muy bien qué va a hacer porque no tuve tiempo de leer mucho. Entonces, rapidito, rapidito. ¿Leemos otro de libertad o nos vamos a otro? A otra, mejor dicho. Vamos a leer, entonces, vamos a hacer así. Vamos a terminar de leer los que no leyeron o empezar a leer los que no tuvieron la posibilidad de leer este libro. Yo lo voy a volver a poner en el grupo, ¿ok? Y les voy a poner otro librito. Les voy a decir cuál, a ver si las compañeras me ayudan a encontrarlo, porque yo no lo encontré, el libro en la web, y si no lo encuentra nadie, me tienen un cachitito que de paciencia que lo voy a escanear. ¿Ok? ¿Estamos en claro? Muy Sí, bien. mira, yo Bienvenidas, te bienvenidos. quiero, Sí, te quiero pedir algo.
que no te olvides, por favor, de subir al WhatsApp el enlace a Sí, vos Zoom no de te la olvides que clase. tengo que esperar un cachito porque No, no sé sí, si voy a sí, poner el de Pami sí. o el de siempre. Así que hasta el lunes, Bueno, martes, y, no voy a poner y nada. pero y no me queda claro, espera, no Bueno, terminé. nada te queda Raquel, claro. no me queda claro qué leemos para la próxima, no me quedó claro. Va a poner en Bueno, el va de chat. vuelta. Voy a poner de vuelta este libro para quienes no lo leyeron Sí, todavía, sí, porque sí. son nuevas o nuevos como vos. ¿Sí? Y voy a poner uno nuevo. Denme un cachito para decidir cuál de los dos que tengo acá me gusta más para que podamos compartir. Así que mañana más o menos les voy a decir, ¿sí? ¿Un Perfecto. piano en Bahía Desolación lo tenés? No lo tengo. No lo tengo para escanear, digamos, y no lo encontré tampoco en la web. Bueno, Estaba gracias Raquel, que no llegues Raquel, tarde. yo lo tengo, Raquel, yo lo tengo en piano en Bahía Desolación, te lo puedo pasar. Bueno, quienes tengan, pásenme a mi privado, quienes Dale, tengan algo de libertad, pásenme te lo paso a tu WhatsApp. a mi WhatsApp, ¿sí? Quienes tengan me Listo, pasan y así yo entre hoy y mañana yo te decido lo cuál paso. está mejor para poder compartir. Dale, Y yo te ahora lo sí me paso. rajo. Muchas Chau, gracias. chau, las quiero Chau, mucho, los Gracias. quiero un montón. Gracias, Suerte, Raquel. suerte en la feria. gracias. Chau, chau.